Muy buenas tardes, mi nombre es Mario Sekeli, soy periodista de México. Bienvenidos a todos. En nombre de Warner Bros. Discovery, estamos pues profundamente emocionados de estar en esta institución académica, porque no solamente sabemos que es un público de variedad de edad y que tienen vocación de investigación y también de humanidades, sino porque también sabemos que se conecta este tema pues tan profundo cuando escuchamos la palabra Ayotzinapa. En lo particular yo, como profesor también de universidad, escuchar, enterarnos a través de los medios lo que sucedió el 26 y 27 de septiembre de 2014, pues nos cambió la vida como individuos y como país. Y bueno, pues aquí estamos para ver el primer episodio. Ustedes son los primeros, ahora sí que a nivel mundial, que van a poder ver en esta maravillosa pantalla, que también nos sirve para a nosotros aprovechar para agradecer al Festival Internacional de Cine de Guadalajara en esta edición 39 de que nos dieran este maravilloso teatro, esta pantalla, para poder compartir con ustedes este primer episodio. Y bueno, al final de la proyección voy a tener la presencia de Eva Barrera, director de contenido para México, Warner Bros. Discovery, Alejandro Turner, Script Creative Development Manager para Latinoamérica y productor ejecutivo de la serie para Warner Bros. Discovery, y el director José Ortiz, que va a estar ahora sí que vía internet desde España para platicar también sus impresiones y experiencia en esta historia que, vuelvo a decir, sabemos que nada más escuchar a Ayotzinapa nos simbra. Muchas gracias, y antes de salir aquí del escenario les voy a pedir una cosa, por favor, por lo mismo de la exclusividad, no pueden tomar fotografías, no pueden tomar videos. Obviamente sí pueden salir a comentar lo que vieron vía redes sociales, nos gustaría mucho, pero sí, por favor, las fotografías e imágenes hay que guardarlas. Muchísimas gracias y ahorita nos vemos después de la proyección. Corre video. Gracias. Bueno, pues muy buenas tardes. Sentimos viendo el primer episodio junto con ustedes, pues la carga fuerte de esta historia que sigue, que continúa con nosotros. Pero pues qué mejor que ahorita tenemos la oportunidad de hablar con quienes han estado bordando y recapitulando estos testimonios. Sabemos que la mayoría de ustedes ha escuchado, ha visto, ha seguido la historia de Ayotzinapa, pero HBO, a través de esta producción se llama el título Los 43 de Ayotzinapa, un crimen de Estado, vamos a poder crear este diálogo, no solamente con los que vivieron esta historia de primera mano, sino con que nos rodea. Creo que parte de lo que nos identifica mucho como mexicanos y en todo lugar del mundo, pero ahorita hablando en México, que la onda expansiva alrededor de un acto violento continúa. No es solo y lo digo la palabra solo con todo el respeto del mundo, los que lo viven y lo experimentan de primera mano, sino las familias, la comunidad, el país. Entonces, bueno, pues ahorita vamos a platicar con los forjadores de esta historia a nivel audiovisual y obviamente va a haber una oportunidad de una sesión de preguntas y respuestas. Empiezo otra vez presentando a Eva Barrera, directora de contenidos para México, Warner Bros. Discovery. Gracias. Alejandro Turner, Script Creative Development Manager para Latinoamérica y productor ejecutivo de la serie para Warner Bros. Discovery. Y nuestro director, José Ortiz, que se está enlazando vía, pues ahora sí que red social desde España. Hola, ¿qué tal, José? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, desde aquí, desde España. Por asuntos de la tecnología, José no los puede ver, pero sí nos está escuchando y está muy atento a lo que platiquemos en el panel y también con sus... Vamos a empezar con él también para poder aprovechar esta conexión.
Y quisiera preguntarte primero, José, ¿cómo te conectas con esta historia de Ayotzinapa? ¿Dónde surge tu instinto de documentalista para contarnos esta historia y hacer alianza con Warner Bros. Discovery? Pues la verdad es que a nosotros, o sea, a mí esta historia me cayó como un regalo, ¿no? Y me refiero como un regalo a nivel profesional, tener la oportunidad de hacer este tema que forma parte como de México y un tema como con tanto calado a nivel social, pues la primera impresión cuando fueron mismos los Warner Bros. Discovery los que nos propusieron si queríamos desarrollar o cómo veríamos hacer un documental, una serie documental sobre este tema. Y la verdad que cuando nos lo propusieron y nos pusimos a un poco nuestro equipo a investigar y un poquito a ver la historia y conectamos con esa historia de los padres y con esa... descubrimos como esa lucha, ¿no? de todos estos años que habían llevado a cabo, ahí vimos como una historia que merecía ser contada, una lucha preciosa y a la vez que dura de unos padres contra un Estado, ¿no? Y por otra parte una responsabilidad para contar algo tan importante y que el mundo viera, ¿no? Por la injusticia, ¿no? Que se estaba cometiendo con ellos. José, es muy importante en una producción como esta que llegamos con la cámara a la gente que vio de primera mano o investigó. También vamos a ver a lo largo de los episodios policías, militares, gente del gobierno. Sí. ¿Cómo te acercas con ellos, sobre todo con los familiares, para crear esta confianza con la cámara? Y también vemos que hay una extrema urgencia de contar esta historia, ¿no? Parecería que la traen de que sucedió ayer, ¿no? Sí, la verdad es que mira, hay un detalle, en ese primer episodio habréis visto el momento en el que se vea, la primera vez que se ve a los padres en el autobús viajando hacia Ciudad de México. Esa fue realmente la primera grabación, rodaje, la primera jornada de rodaje fue esa. Y fue un momento muy especial que costó mucho porque nunca las cámaras habían entrado en ese momento tan íntimo que tienen ellos, en el que cuando van a Ciudad de México, a cualquier manifestación o cualquier acto, ahí tenemos que agradecerle muchísimo a Melitón, digamos uno de los voceros de ellos, y también al equipo nuestro, ¿no? Que estuvo mucho tiempo hablando, explicándole la sensibilidad, lo que queríamos transmitir. Y al final ellos accedieron a que entráramos Daniel Zúñiga, mi compañero y director de fotografía, y yo solamente. Prometimos que no íbamos a hacer ninguna pregunta, no íbamos a hacer nada, íbamos a hacer una cámara muy respetuosa y íbamos a estar ahí como observándoles solamente. Y ese momento fue una conexión como muy especial y nada más que entramos en el autobús sentimos ahí como una carga de responsabilidad, pero al mismo tiempo como, no sé, o sea, nos conectó con la historia, ¿no? Y ese acercamiento, lo que me preguntabas, la confianza con los padres, yo creo que ese día, la actitud que tuvimos con ellos, en ningún momento ni les molestamos ni estuvimos ahí como un poco, ¿no? Intentando intervenir. Yo creo que generamos una conexión y una confianza con ellos que nos sirvió para durante todo el rodaje estar muy cercano a ellos. Y ahí la verdad es que estuvimos con ellos, no tuvimos nunca ningún problema y fue bastante fácil el trabajo. Con los políticos y demás ya nos costó un poquito más, pero creo que al final, bueno, pues Ayotzinapa es un tema que todo el mundo también siente cierta responsabilidad de que hay que hablar. También tú como cineasta, que la cámara es la que narra una historia, hay cosas que de alguna manera cuando empiezas la primera imagen, a mí me pasó eso, ver a Ayotzinapa lleno de verdor, como un lugar de cuento mexicano, un pueblito. Sí. Normalmente eso no te lo encuentras en una nota escrita o con una televisión de un noticiero que la cámara está enfocando hacia otros lados. Háblame de esa, involucrar a la comunidad. También es digamos en términos cinematográficos, un personaje muy, muy poderoso también, ¿no? Totalmente, totalmente. O sea, para empezar, y para nosotros, como la verdad es que en el equipo, o sea, éramos
la gente de contenido y dirección y éramos solamente de españoles, pero todo el equipo de rodaje era mexicano, que la verdad es que aprovecho para decir que ha sido un verdadero placer trabajar con ellos, gente muy profesional. Y la verdad es que, o sea, te quería decir, México en sí mismo es, o sea, narrativamente y cinematográficamente es una maravilla. O sea, el color, la luz, todo transmite. Y en esta historia todo transmite, porque y en la escuela de Ayotzinapa es un icono, ¿no? O sea, me refiero, todo, cada rincón de esa escuela también transmite y aprovechas los matices, aprovechas todo, si sabes transmitirlo y lo que hemos intentado, es otro personaje más, ¿no? Y en ese sentido nos sentimos, o sea, era un regalo también, ¿no? Contar con todos esos elementos para intentar transmitirlo a todo el mundo, pero sí, Guerrero, la sierra, todo aquello. Es verdad que una historia tan triste y tan dura, eso balanceaba un poco, ¿no? La balanza. Finalmente, José, compártenos ese sentido que también creo que notamos mucho, bueno, lo hemos notado desde el día 1, pero ahora este documental lo muestra, este asunto como coral, como de hermandad entre las familias, entre los estudiantes. ¿Puedes hablar un poquito de eso? Sí, yo creo que si hay algo que desde fuera a nosotros nos transmitió desde el principio, fue el poder de la comunidad. O sea, el poder, es un dicho muy usado, pero en este caso es muy real. O sea, la unión hace la fuerza. Al final, Francisco Cos lo decía ahí, ¿no? En esa precabecera. O sea, son padres y madres campesinos que se han unido y se han enfrentado a un Estado muy poderoso. O sea, entonces, más que nunca, en este sentido, o sea, los estudiantes, hemos estado con ellos en sus manifestaciones, ¿no? En sus actos, te das cuenta también la repercusión que tiene en su comunidad, ¿no? Y los trabajos que hacían y todo esto. Entonces, efectivamente, o sea, yo creo que el poder de la escuela de Uchinapa, de sus familiares y de esa lucha incansable que llevan, es que están unidos. Y a nosotros nos consta, y vamos, y todo el que se haya acercado el tema lo sabe, que han intentado dividirnos constantemente, pero han intentado dividirlos constantemente porque precisamente su mayor fuerza es la unión que tienen. Y yo creo que eso es algo que que nos emocionó desde el principio y hemos intentado transmitirlo desde el inicio de la serie hasta el final. Muchas gracias, José. ¿Quieres agregar algo más? De momento voy a escuchar muy atento, a pesar de la hora aquí en España, pero os escucharé atentos y cualquier cosa que queráis que aporte de más, encantado. Pero de momento ahora también que hablen ellos, que saben mucho de esto también. Muchas gracias. Vamos. Gracias a vosotros. Eva, Alejandro, es imposible no estar conmovido. De hecho, les puedo decir porque tuve el privilegio de estar detrás y frente de esta pantalla maravillosa que nos presta el Festival Internacional de Cine de Guadalajara y la UDG, y pues sí, es algo que nos simbra. Y quisiera empezar contigo, en este caso, Alejandro, como productor ejecutivo. ¿Cómo arropas a un cineasta, como ahorita lo estamos escuchando con José, para ayudarlo a tener la información, las fuentes, el material que necesita para montar esto, ¿no? Bueno, como él contaba recién, acá hubo un procedimiento que no es el más común, que fue un pedido nuestro a PAR Producciones, ¿no? Ellos habían venido con otros proyectos, nos interesaba mucho cómo trabajaban. En general habíamos visto documentales de temas así complejos que cumplían con un requerimiento que es para nosotros como básico, que es ser un relato atractivo, ¿no? Un true crime, que el público lo quiera ver, pero que además no pierda nunca de vista la dimensión humana de la historia que se está contando, ¿no? Entonces, en ese intercambio, nosotros les propusimos a ellos, se cumplen 10 años de Ayotzinapa, ¿qué nuevo se puede decir
Sobre esto hay documentales ya, hechos algunos muy al fragor del episodio. Va a ser qué se puede contar de nuevo, qué panorama hay en estos 10 años, qué nuevas personas que no hablaron pueden hablar, qué nuevos puntos de vista puede haber, qué archivos que no conocemos pueden surgir. Las preguntas que le hacemos a cualquier proyecto fueron una premisa como para partir acá. Y entonces los acompañamos primero en esa búsqueda. Por supuesto, la respuesta fue sí, enseguida, con entusiasmo, porque a cualquiera que hace documentales, este tema es uno de los temas que uno quiere contar. Y después entra un proceso muy codo a codo con la productora, con José, con los guionistas de la productora, de desarrollo, donde no solo está la investigación, sino que paralelamente hay un arduo trabajo de narrativa, de cómo vamos a contar la historia. O sea, si bien, por supuesto, el documental uno no va con un guión, sí va con una guía de qué va a buscar, de qué necesita que le diga a cada entrevistado o qué cosas tiene que cubrir, qué cosas hay que grabar, y una idea muy clara de relato en la cabeza que nunca se puede perder de vista, de eje, ¿no? Entonces hubo un trabajo muy intenso en ese sentido, de escaletas y de preguiones, digamos, de todas esas formas que no llegan a ser guión, pero casi. Así que ese fue como el comienzo y cómo armamos como esa base sólida que nos permite a todos estar tranquilos a la hora de salir a rodar. Eva, ¿por qué consideran ustedes a través de Warner Bros. Discovery importante acercarse a este tema tan poderoso, esta historia que todavía está en progreso, ¿no? Justo, nace de esta responsabilidad y de este compromiso que tenemos como creadores de contenido, justo de seleccionar cada uno de los temas que tienen relevancia local, como lo decía Ale, como lo mencionaba José, sin perder el punto de vista humano siempre. Al final creemos mucho que todos tenemos una historia que contar y también queremos escuchar estas historias. No sé si podías compartirnos, Alejandro, este asunto ya de la producción, porque pues me imagino hay drones, hay diferentes cámaras, un poquito de la producción, ¿cómo se da? Bueno, uno de los rasgos de estos documentales, de las series que hacemos para HBO, es que tengan un alto valor de producción, ¿no? O sea, esto que decía antes, de una estructura narrativa sólida, también se apoya con un alto nivel de producción que se ve, digamos. Es la primera vez que lo veo en una pantalla así tan grande y no deja de conmoverme también eso, ¿no? Así que es muy importante para nosotros contar la historia, que hablen todas las personas que tienen que hablar, que aparezca esta dimensión humana, no perderla nunca de vista, pero sobre todo, pero digo además, que se vea algo realmente que tiene mucho valor. Y sí, en esta recreación, lo de los camiones, por ejemplo, a mí se me hace muy poderoso que podemos ver en verdad la dimensión de las calles. Entonces ya cuando se suma el testimonio de los testigos, vemos cuando dicen es que no podemos pasar porque si había un evento político, había gente, había autos, podemos entender más cómo sucedió la emboscada. Esos valores de producción, ¿no? son muy importantes para esta narrativa, tú que estás encargada de esta parte de narración. Sí, justo lo platicábamos hace un rato haciendo como esta remembranza de todo lo que fue este proceso que duró 2 años aproximadamente. Sí, desde esa primera charla, 2 años. Sí, justo, desde que seleccionamos este contenido donde teníamos que contar estas historias que les decíamos 10 años de este hecho que sigue vivo, justo mencionábamos como la calidad de producción no solamente se mide en lo que vemos ahí, utilizar la parte material, sino también la calidad de producción el detalle de investigación, el rigor que mencionaba Ale de investigar, de estar seguros que todas las voces estuvieran plasmadas ahí, voces que no necesariamente aparecían en otro lado, voces que habían sido olvidadas, y eso es en lo que nos enfocamos. Y como lo menciona Ale, creo que él es el experto en la parte de la estructura narrativa, estar seguros
íbamos y veníamos en esta revisión de cada uno de los cortes para asegurarnos que esas voces, que esa conexión que tratamos de trasladar a la audiencia estuviera presente en todos los episodios. Lleva, pues a nivel de, estamos ahorita en un festival de cine donde se habla de estilos, de géneros, también lo hay en el documental, esto acaba dentro del True Crime, que tú has seguido, ahora sí que el Vino en Latinoamérica. Háblanos un poquito sobre el poder de este género, pero también el cómo esta ventana a través de Max, que se va a distribuir esto cuando se estrene, pues va a alcanzar que esta historia la vean más allá de las fronteras de México y Latinoamérica, ¿no? Sí, justo. Como parte del proceso de seleccionar estos temas es obviamente y lo básico y lo que tomamos en cuenta es que tenga esta relevancia local. Pero como bien mencionas, tenemos la plataforma que es Max, que no solo se queda a nivel local, también buscamos estas historias que impacten y que traspasen estas fronteras. Y Max, la plataforma en la que estará estrenando, justo llega a todas partes del mundo y eso es lo que queremos, que esta historia sea conocida, sea percibida y sea escuchada, ¿no? Y que sea la audiencia, que sean ustedes quienes tomen ese punto de vista. Eso es también parte importante de cuando desarrollamos los contenidos, que sea la audiencia, que si logramos inspirar o llegar a un punto de reflexión, el trabajo está hecho para todos. Y bueno, aprovecho para darles las gracias por tomarse este tiempo, por estar acompañándonos. Nos da muchísima emoción, porque sí, como lo dijo Mario, son los primeros en que ven este primer episodio. Muchas gracias. Bueno, nos quedan unos 12 minutitos para preguntas y respuestas, obviamente. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta? Hola, soy Regina. Apenas voy a acabar la prepa y pues estuvimos viniendo porque nuestras mamás son maestras y tienen pues compañeros y amigos normalistas. Entonces, ver esta historia y que estén dándole tanta voz y a nivel tan grande como lo es pues internacional. Primero que nada, pues agradecerles en nombre de todos ellos y también preguntar ¿cómo le hacen con el miedo acerca de la represión? Porque estos son temas muy escabrosos. Intentando, no sé, yo hago realidad virtual, intentando documentar de una u otra forma, mi mamá es como de no, por el miedo de que algo nos vaya a pasar. ¿Cómo lidian con eso? Primero, muchas gracias por compartir, gracias por la felicitación y gracias por esta reflexión. Creo que, como te decía hace un momento y lo compartíamos, creemos fielmente en esta responsabilidad que tenemos como contadores de historias y reflejar todas las voces, reflejar y visibilizar estos temas poco resueltos, estos temas que necesitan ser escuchados, es lo que nos mueve como para seguir contando estas historias. No, simplemente, primero gracias a vos y que sea un reconocimiento para los que están en el campo todo el tiempo, en el mundo del documental y del periodismo en México y en Latinoamérica, digamos, porque esta historia que ilumina algo de la actualidad mexicana tiene ecos en muchos lugares. Digo, vengo de Argentina, o sea, hablar de desaparición de personas nos da cierto escozor también a nosotros y lo mismo pasará en Brasil, en Uruguay, en Chile. Entonces, nada, es como tener en cuenta que ese miedo está, no solo más que para nosotros, para, José, para los que estuvieron en el campo, en este caso, poniendo el cuerpo, pero que también es necesario contar estas cosas.
¿Otra pregunta? Está José. José está aquí. ¿Quieren preguntarle algo a José? También nos está escuchando. Sí, pensé que no se había ido, pero José, si quieres aportar en cualquier momento, ahora sí que bienvenido. A ver, otra pregunta aquí al centro. A ver, César. Oh, no, ¿quién está aquí? No, perdón, no puedo ver. Díganme a quién le pasan el micrófono, de favor. Aquí atrás, gracias. Hace un tiempo una maestra, bueno, soy maestra, por cierto, de biología en preparatoria. Resulta de que una maestra se quejó conmigo de que un alumno se osó decirle que por qué en biología les estábamos metiendo tanto genética, siendo que él va a estudiar leyes. En ese momento me dio ganas de buscar al muchacho y darle unas buenas nalgadas. Porque en primer lugar él no es el único estudiante. Y ahorita con lo que estamos viendo, con lo que está sucediendo en Ayotzinapa y en muchas partes de México y del mundo, cuántos desaparecidos, darse cuenta que gracias a la genética, y en ese caso el campo de las ciencias forenses, aquí, en ese documental, cuántos especialistas, por ejemplo, antropólogos, genetistas, entomólogos que estudian insectos, los que estudian odontología forense, y ahorita inclusive lo que mencionaron, también lo que es ficología, que estudio de algas forenses, porque encontraron restos precisamente en ríos, podrían estar interviniendo en dar exactamente con el hallazgo de estos desaparecidos. Yo creo que de ahí darse cuenta de la importancia que tiene todo este campo de acción y darnos y abrir los ojos de cuántos especialistas ahorita que ustedes tienen ahorita, si tienen la cifra o darles una idea, de cuántos especialistas en ciencias forenses están involucrados tan solamente en este caso, para que estos jóvenes, ojalá, si estás viendo este documental, entienda de que esto no fue un juego y de que ojalá empiecen a hacer conciencia plena. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por compartir. Gracias por compartir. ¿Quién más tiene el micrófono ahí en el centro atrás? ¿Alguien está levantando la mano? Hola, buen día. Soy Jorge Aranda. Muy conmovido. Sin duda la narrativa que se utiliza para el documental es maravillosa, todo el valor de producción es maravilloso, pero a mí me gustaría ir un poquito más allá. Creo que, o supongo, y espero estar en lo correcto, que cuando se decide hacer un documental, pues se quiere llegar a una verdad. Esa verdad al día de hoy, al menos los mexicanos, los mortales, sabemos que no existe y que el gobierno no ha llegado a esa verdad que los papás de los 43 siguen buscando. ¿Cuál es el paso después de esto? Sobre todo me gustaría saberlo para el director, también para la plataforma, que evidentemente sabemos que la plataforma busca que la historia se cuente y llega a muchos más lugares. Pero ¿cuál es el compromiso a nivel social, a nivel político? Si hay comunicación, por ejemplo, con el gobierno actual y en su momento habrá con el nuevo gobierno, para que esta investigación, no hemos visto los otros 5 capítulos, pero sabemos que no se llega a una verdad o a algo definitivo al final. ¿Qué compromiso hay para que esto, si es que descubrieron ustedes algo en el proceso que no sabemos los que lo seguimos a través de los medios de comunicación, para que sigan aportando y para que esta investigación, en medida de lo posible, sí cierren filas a nivel de ustedes como documentalistas, de ustedes como plataformas, el gobierno, y poder llegar a una verdad histórica y no la que se ha contado durante 10 años? Bueno, José, gracias. Cuéntanos. Sí, bueno, yo creo que, como decían también antes Alejandro y Eva, ¿no? Yo creo que nosotros como comunicadores, nuestra responsabilidad cuando abordamos el proyecto era llegar hasta el final en todo lo que se sabe hasta ahora y centrarnos en las exigencias de los padres y visibilizar lo que ellos exigen al gobierno. Entonces, hasta ahí llegaba nuestra responsabilidad, no somos, pues eso, ¿no? Nuestra función social es esa y el objetivo social que nos marcamos, por lo menos nosotros, yo como director, era visibilizar las exigencias y lo que están solicitando ellos y la información que se les ha dado y la que no se les ha dado, ¿no? Entonces,
Yo, por ejemplo, mira, pongo un ejemplo. Cuando este caso en España, a cualquier persona que antes de hacer el documental, que le preguntaras, a casi todo, o sea, no ha habido una persona que yo haya hablado cuando preguntan, ¿no? Y ahora ya que se puede decir, oye, ¿qué estás haciendo? Y yo decía, mira, los 43 de Ayotzinapa, o sea, es un caso que tuvo mucha repercusión, tanto en Europa, el Papa habló de esto, se habló también en el Parlamento Europeo. O sea, esa repercusión mediática yo creo que hizo la fuerza que tiene, ¿no? Lo que podemos tener los comunicadores o los medios de comunicación, esa función social se cumplió. Y yo creo que mucho también de las partes de las cosas que se consiguieron, aparte de por los padres, fue por la presión internacional sobre el gobierno, ¿no? de turno en ese momento. Entonces nosotros, por la parte mía como director, yo lo que hemos intentado ha sido eso. Queremos visibilizar esta historia y gracias a la oportunidad de Warner Bros. Discovery queríamos visibilizar esta historia, que se vea en todas las partes del mundo y que la gente pueda ver lo que ha ocurrido aquí en México y que no se quede solamente aquí. Hasta ahí es donde humildemente puede llegar nuestra responsabilidad social. Amplificado también con las redes sociales, por ejemplo, como les decía, que ya podemos hablar de esto otra vez y más, y con una bocina tan grande que amplifica esta historia, ¿no? Que es lo que está pasando ahorita con la plataforma de Max, ¿no? Otra pregunta, por favor. A ver aquí. Una de mis preguntas o de mis dudas era algo que ya comentó el compañero anteriormente, pero yo quisiera saber si ustedes al abordar esta escaleta o guión o esta historia la abordaron desde el punto antes de su investigación o antes de su proyecto, que obviamente fue la oportunidad de las plataformas, tener todos los medios, tener dinero, digamos, medios con la plataforma que los respalda. Pero esta escaleta, este guión, se vio modificado a lo largo del proyecto por encontrar algún otro tipo de verdad que no se haya sabido ya a través de los medios sociales o de las entrevistas del gobierno, de lo que ha salido ya en medios publicitarios, porque no lo sabemos hasta ver la temporada, si es nada más una opción de informar al mundo lo que ya sabemos o si es algo de investigación nueva o de indagar algo más. No, antes de pasarle el micrófono aquí al panel, pues también recordar que esto es una historia que ha sucedido casi en 10 años. Estamos a 10 años de esta conmemoración y este in memoriam, y pues también eso es lo que busca retratar este documental. Son 10 años de información, ¿no? Y no, lo otro que puedo agregar es, por supuesto que en un documental, por más que uno trate de trazar líneas narrativas para no perder el eje, para que siempre haya relato, siempre hay cosas que no están en los planes previos y que además uno celebra, empieza a encontrar cosas que no sabía o consigue que hable alguien que no esperábamos que hablara. Digo, el caso de este capítulo se ve algo ya que habla Tomás Herón. Era una entrevista que para nosotros en principio era muy difícil de conseguir, sobre todo en los términos en los que queríamos hacerla nosotros, y se consiguió. Entonces, siempre hay un mapa para abordar el territorio en el que se va a trabajar, pero el documental, por suerte, siempre tiene esa posibilidad de ir incorporando nuevas cosas que aparecen en las entrevistas o en los archivos que encontramos o en la propia investigación, digamos, de cosas que gente que ni sale al aire, pero nos cuenta cosas, nos informa, los expertos con los que estuvimos hablando para el documental. Así que sí, van a haber cosas que por supuesto trazan este recorrido de 10 años. Algunas para mí son muy novedosas. Una última pregunta. Gracias. Hola, buenas tardes. Soy Lilia Prado, profesor investigador jubilado de la Universidad de Guadalajara. Y en primer lugar, pues felicitarlos por este trabajo, un tema muy sensible para la sociedad mexicana y que, bueno, coadyuva a que esto no se vaya al olvido. Sabemos que es un caso no resuelto y que lo debemos tener siempre en la memoria y en nuestro corazón. Y por otro lado, en este sentido de que es un tema tan sensible
y que sabemos que hay muchos intereses detrás de esto, pues mi pregunta sería, ¿qué obstáculos tuvieron para la producción de este documental? Y en segundo lugar, pues queremos ver los siguientes episodios, ¿cuándo y cómo? Gracias. Gracias. Bueno, la segunda parte yo la contesto. La fecha todavía no está fija, pero podemos pensar que va a venir muy pronto y obviamente en este año, ¿no? ¿Y la otra parte? Bueno, acá José también tendría que intervenir. Los obstáculos son los de siempre en este tipo de documental donde uno está tratando de investigar sobre todo qué hizo el Estado, no solo activamente, sino también qué hizo el Estado para ocultar algunas cuestiones. Entonces, eso nunca es fácil, ¿no? Nunca es si pase por acá que le vamos a contar, ¿no? Es siempre como una dificultad, como una insistencia que lleva mucho tiempo. Lleva buena parte de la preproducción de un documental es convencer a algunas personas de que nos cuenten ciertas cosas. Sí, efectivamente, como decía Alejandro, yo creo que la peculiaridad, ¿no? del audiovisual es eso, ¿no? Que hay gente y fuentes que te cuentan historias, te cuentan tramas que tú dices, o sea, esto lo tenemos que contar, pero claro, necesitas que se pongan delante de una cámara y que lo cuenten, porque claro, hay información que está muy bien, pero si no te lo cuentan en estos documentales, además, en los que tratamos que no haya una voz en off, una locución, sino que sean los protagonistas, las personas los que lo van contando, si ellos no lo cuentan, esa información no existe. Entonces, conseguir transmitir toda esa información y convencer a la gente, como decía Alejandro, ese es el gran trabajo, ese es el gran obstáculo. Y evidentemente cuando hay políticos o está el Estado o hay una omisión, eso es la gran dificultad. Yo creo que es el trabajo de convencer y por parte del equipo a esas personas para que se sienten, y ponía el ejemplo de Tomás Terón, ¿no? Pues eso, se sienten y hablan. Entonces yo creo que los grandes obstáculos son esos. Pero la verdad es que bueno, yo creo que al final hemos conseguido reunir, como nunca se había reunido antes, a voces de todas las partes para contar una historia que tenía que ser contada. Eva, ¿quieres unas palabras finales? Reitero mi agradecimiento por darse el tiempo, el espacio de acompañarnos en esta primera proyección. Los invitamos a estar pendientes. Como decía Mario, próximamente les estaremos compartiendo todo lo que vamos a hacer alrededor de la fecha de estreno y todas las acciones que vendrán con este estreno. Muchas gracias. Pues muchas gracias, José, desde España ya te puedes ir a dormir. Y Eva, Alejandro, muchas gracias. Y bueno, pues todos somos ahorita ya cómplices, una extensión de esta familia que cada vez crece más en promover que como una sociedad podamos encontrar la verdad al final de todo, ¿no? Y un documental como este está para ayudarnos en ello. Muchas gracias, tengan una muy buena tarde.